¿Cómo decimos café los hondureños? Pulpa, chibola, guacuco, chancha, soldadito, chapola. Rogado, plantilla, perico, seco de agua refinado, requito, cereza, grano verde, grano maduro. ¿Y cómo decimos mañana? Solamente café, cafecito, café. Café, café, sin café no hay mañana. Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras. Recordarles, nombrarles, para nunca olvidarles, y que en nuestra memoria siempre ocupen un lugar. Salvar en los recuerdos sus ejemplos, sanar en nuestras almas el dolor de sus ausencias, traerles, nombrarles, para siempre recordarles, y que en todas las luchas siempre tengan su sitial. Salvar en los ejemplos sus recuerdos, sanar en nuestras almas esta ausencia de justicia. Tu nombre consigna en las calles, tus manos la caricia que no tengo, tu imagen viva flor de la esperanza, tu risa la luz que me hace falta, tus sueños alas que izan nuestro vuelo, tu vida la bondad arrebatada, tu nombre grito limpio que se alza, tu boca es el beso que me honrarles, cantarles, para siempre acompañarles, y que en nuestra historia la verdad no calle más. Sanar el corazón si se quebranta, salvar en nuestras vidas
Buenas tardes, bienvenidos a Sin Café No Hay Mañana de la Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras. Hoy, siendo viernes y normalmente cubriendo desde Sin Café No Hay Mañana el tema del arte, vamos a hacer una excepción porque el martes no pudimos ofrecer el espacio como normalmente lo hacemos cada 15 días a Ecuménicas por el Derecho a Decidir. Sin embargo, antes de pasar a la parte en la que conversamos con la pastora Ana Ruth García, yo no quisiera comenzar este Sin Café No Hay Mañana más allá del tema que abordemos el día, pues que está cada tema seleccionado, sin comenzar, y por eso la canción del inicio, de recordarles, haciéndole un homenaje muy desde la impotencia y el dolor y esta cosa terrible que sentimos cuando personas tan jóvenes, tan maravillosas, y yo siempre le digo, todas las vidas valen, no hay ninguna vida que valga más ni ninguna que valga menos, pero Luis Joel Rivera, Sombra Roja, como se llamaba su grupo de teatro y como le decían mucha de la gente para identificarle a Joel, fue asesinado el miércoles en la noche, fue sacado de manera violenta de su casa de habitación y donde estaba con su familia, con sus 2 hijos menores, con su pareja, y fue asesinado a pocos metros de su casa. Eso en la colonia El Pedregal. A raíz de su asesinato, de manera muy irresponsable, incluso espacios de la corporación tan burdos como el de ese detestable señor Rodrigo Bon Arévalo y Abriendo Brecha, han hecho, montado fotografías pretendiendo desprestigiar la imagen de una persona que era un hombre muy trabajador, muy joven, una persona dedicada al arte, a la producción de eventos, a su carrera de sociología, un estudiante militante del movimiento estudiantil universitario, de la Asociación de Estudiantes de Sociología, coordinador del área de comunicaciones de esta asociación de estudiantes, miembro del movimiento revolucionario estudiantil Lorenzo Zelaya, un hombre de lucha, de guerra, y es pero tan irresponsable la acción desde las autoridades que ahora incluso la policía maneja una versión en la que la responsable pareciera ser una niña que pasó mala información a su padre, y el padre de manera violenta fue a cobrarle, y cobró con la vida de Joel. Como bien decía un familiar de Joel en un medio también de la corporación muy dañino para la humanidad, donde está ese señor también muy detestable, tan detestable como Rodrigo Bon Arévalo, que se llama Renato Álvarez. El señor dio declaraciones en el sentido de que era realmente increíble que la policía actuara sacando a las familias de sus casas, y por qué no sacaban a los mareros de esa zona y no a las familias de las casas, como una medida de prevención cuando la persona asesinada ya está asesinada. Yo creo, personas que escuchan Sin Café No Hay Mañana, y esa es una posición muy, muy personal, en el contexto en el que vivimos, en el que hay de manera probada una política de persecución y una política de Estado, de exterminio al pensamiento disidente, no podemos pensar o tenemos que hacer la conclusión que la creación precisamente de escenarios en los que la supuesta delincuencia común es la que coloca en riesgo a la población y en la que nos colocan en un escenario en el que nosotras, las personas, somos las que andamos matándonos entre nosotras y nosotros. Es cierto que las maras tienen armas, es cierto que el crimen organizado tiene armas,
Pero la verdad más grande detrás de eso es que eso está encubierto precisamente por la policía militar, por la Policía Nacional, y que hay un total encubrimiento de parte de todo el engranaje del gobierno, porque hay una intención y una política de Estado de crear miedo, de justificar la presencia de militares en un país donde la ley no cambia para que cada persona pueda tener 5 armas. Vamos a seguir y no nos matamos entre nosotros y nosotras. No permitamos que esa sea la idea que predomine en nuestras conclusiones cuando hacemos comentarios respecto al asesinato de personas jóvenes que viven en barrios populares, que son personas trabajadoras. Es el Estado el asesino, el gobierno el asesino. Desde el momento en que no prevé, desde el momento en que no crea condiciones para la seguridad de la población, y desde el momento en el que después, desde sus medios corporativos que les sirven precisamente para sostener sus mentiras, crean campañas de desprestigio para personas que son valiosas. Saquen a los mareros de las zonas. Sálganse ustedes, señores policías militares, junto con todo ese aparato de gobierno que no sirve sino para reprimir y para asesinar. Luis Joel era un compañero valiente, trabajador, padre de familia, joven, amable, un ser humano maravilloso, que nos lo quitaron y lo quieren hacer aparecer. Y una persona que tiene militancia política en este país, que tiene pensamiento disidente, no podemos alejar ni nunca pensar que no tiene rasgos políticos de exterminio, de lo que responden a esa política de Estado de exterminio a la gente joven y al pensamiento disidente en este país. Honramos desde Sin Café No Hay Mañana la memoria de una persona valiosísima. No se crean ninguna de las campañas de desprestigio que desde estos medios de corporación y esa historia que si el niño, que si la Mara, que si les pidieron que salieran. No es ese el escenario del asesinato de Luis Joel, como tampoco lo fue de Roberto Gómez. Y lo que estoy diciendo tiene sustento sobre la base de denuncias que de manera continua hemos estado haciendo. Y no vamos a hacer la excepción hoy en Sin Café No Hay Mañana, desde Ecuménicas por el Derecho a Decidir, de una percepción también después del examen que recién se le realizó en Naciones Unidas al gobierno respecto a los derechos humanos, en la forma en la que efectivamente ahí se atrevieron, estando la misma delegación allá todavía en Ginebra, a emitir juicios de valoración respecto a que eran personas que denigraban y colocaban en desmérito o en a saber en qué, no me acuerdo qué palabra fue la que utilizaron, al gobierno. Dejen de matar entonces, ¿verdad? Déjennos vivir, déjennos respirar, déjennos que nos duela el corazón tantas veces, porque ustedes no van a estar siempre en el poder, señores. En ese poder formal no van a estar siempre. Y en el otro poder, mucho menos. Ahí sí no están. Ahí la mayor parte de la gente en este país, se atreva o no se atreva a decirlo, están hartas de ustedes y de sus desmanes y de todo su abuso. Vamos a hacer pausita corta aquí en Sin Café No Hay Mañana, pensando en la memoria, en la sonrisa, en la alegría, en lo trabajador que era Luis Joel Rivera, Sombra Roja, porque eso era lo que representaba este compañero, este muchacho hermoso, ¿verdad? Era una persona realmente maravillosa, y las personas maravillosas que nos arrebatan son las que precisamente nos van a inspirar para que no nos cale su miedo que nos quieren meter, y para que no flaqueemos y para que no dejemos de hacer las cosas que nos comprometen por un día, tener un país digno, justo, como nos lo merecemos tener. Para eso luchamos, para tener el país que nos merecemos tener y no el que ustedes tienen secuestrado. Hacemos pausa aquí en Sin Café No Hay Mañana. Acá las mujeres tienen las puertas abiertas, que participen si quieren, que vengan, que se sumen a la cooperativa, que hablen, aquí pueden hablar. Ya don Juan, que de presidente de la cooperativa se lance para diputado, óiganlo. Vengan, participen, acá tienen la puerta abierta. Si donde nos cierran la puerta es en la casa.
¿Que para dónde vas? ¿Que si a qué hora venís? ¿Que si quién me va a dar de cenar a mí? Que acá no hay nadie que atienda a uno. Que esos hipotes quién lo va a ver si no está vos. Que luego se hacen vagos por culpa de una. Que si salen preñadas es porque una no estaba pendiente de ellas. Que si por aquí, que si por allá, que si no sé cuánto, que lo otro. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Cuando tomes tu café, ¿qué pasó hoy en la bolsa? ¿Habrá bajado? ¿Habrá subido? Acá la información que usted necesita. El precio del café en la bolsa de Nueva York. La información es poder. Conózcala en Sin Café No Hay Mañana. Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras. De Nueva York nos da un precio para el día de hoy en la posición septiembre de $133.70. Eso significa que hubo una alza en el precio de $2.50. Yo soy una productora de café. Soy la propietaria de mi finquita. Yo soy una productora de café. Soy cortadora de café. Yo soy una productora de café. Les aliño a los mozos la comida para que se vayan a la finca. Yo soy una productora de café. Recibo el café y lo peso. Yo soy una productora de café. Cuido a nuestras hijas e hijos mientras mi marido limpia el cafetal. Todas somos productoras de café y participamos en más de la mitad de las tareas de todo el proceso del café. Desde el vivero hasta la taza que saboreamos. esa es la gente que quiero, las que pintan un lucero, aun sabiendo que son más incandescentes, a sabiendas de que el cielo es solo hueso, un lugar de magia que nos quiebra el seso. Continuamos aquí en Sin Café No Hay Mañana de la Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras y le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Ana Ruth García de Ecuménicas por el Derecho a Decidir. Bueno, buenas tardes, queridas, queridas amigas y radioescuchas, ¿verdad? Mujeres y hombres que están ahí detrás de estos micrófonos escuchándonos atentamente. Les damos las gracias por esa audiencia. Siempre recibo los mensajes, Carla, de mucha gente. Saludos te enviaron de Santa Bárbara, la compañera Betty de la red de mujeres de allá, que siempre está escuchándote, que saludes a Carla y en fin, mucha gente que ha enviado saludos, ¿verdad? Y que nos está escuchando. Aquí tristes, molestas y perturbadas con toda esta situación, porque no se le puede llamar de otra forma a esta situación que estamos viviendo en Honduras. Tanto derrame de sangre a diario, Carla. Es triste y doloroso. Hay 2 mujeres al día, niñas en su mayoría. Ahorita subí una precisamente a mi Facebook, una niña de 18 años encontrada asesinada. Bueno, cuántas cosas, Carla, cuánto. 2 mujeres al día, en su mayoría son menores o mujeres de 23 años, menores de 23 años. Qué triste, qué doloroso, qué terrible a la vista y paciencia de este Estado, de este gobierno, que va a hablar maravillas al extranjero. Va a poner allá de que aquí es el país donde todos los derechos y la vida es garantizada por el Estado, ¿verdad? Donde estamos nadando en la leche y en la miel, como habla la Biblia. Un país que no sucede nada, que todo está en orden, que todo está de maravilla. Qué triste, qué dolor. Imagínate tú, 2 mujeres al día. Este jovencito que tú mencionas, que tengo entendido era un gran artista. Luis Joel Rivera, sí. Un gran artista, ¿verdad? Sombra Roja es. Así se llamaba su grupo. Su grupo. Tan joven, muchas de las compañeras estaban tristes, en Ceiba, en varios lugares, en Go Joven,
una ONG de jóvenes. Estaban muy tristes, ¿verdad?, por la pérdida de su compañero, porque él fue becario de esta organización. Estaban pues de luto prácticamente, sintiendo esta muerte. Yo no tuve el privilegio de conocerle, pero me duele, Carla. Me duele, es una impotencia que uno siente, que uno quisiera tener un poder, uno quisiera tener algo para tomar medidas, y medidas serias, ¿verdad? Porque no se trata de decir de que aquí uno está desprestigiando al Estado de Honduras, ni tampoco al gobierno de Honduras. Simple y sencillamente es la realidad. ¿Cómo vamos a tapar esa realidad, Carla? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a tapar con el dedo una realidad que nos interpela, que nos aborda? Toda esta situación de las mujeres, imagínate tú en este examen que fue el Estado de Honduras a rendir cuentas a las Naciones Unidas en Ginebra. Exacto, en el examen ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. ¿Cómo fueron allá a decir maravillas? Que aquí es un Estado donde se respetan todos los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de los jóvenes, de las defensoras y defensores de derechos humanos, de la comunidad LGTBI, en fin, cuántas cosas no van a decir allá con falsos informes, y qué doloroso y triste es la falta de ética también, porque son personajes funcionarios del Estado que realmente, Carla, dejan mucho que desear en su ética. ¿Cómo es eso de que por quedar bien ante el mundo, ante los ojos del mundo, vas a ir a decir que no sucede nada, que todo está a las mil maravillas funcionando bien? Cuando los informes, los expertos, los observatorios de violencia, la coalición contra la impunidad, las organizaciones de mujeres que tienen sus propios observatorios, toda la población pensante de este país y crítica, estamos vigilantes. ¿Y cómo es posible que esta gente vaya al extranjero a decir de que todo marcha bien, que todo está bien en cuanto a la cuestión de los derechos humanos? Y al contrario, es cuando todo está más mal que nunca. Nunca habíamos estado así. Imagínate tú esta situación, por ejemplo. Bueno, abordaron varios temas importantes, y entre ellos, para información del público, ¿verdad?, que esté escuchando, abordaron el tema de la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, que es el país más riesgoso del mundo para luchar por los derechos. Es el país más riesgoso del mundo. Es un Estado perturbador, así dijeron allá en Ginebra. Perturbador, esa fue la palabra que usaron, por eso hoy vengo usando esa palabra también. Comisionados. Exacto, los comisionados de allá de Ginebra fue la palabra que le dieron al Estado de Honduras, ¿verdad? Los funcionarios estos del gobierno, que este era un Estado perturbador en cuanto a derechos humanos se trata. La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. Es el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos. Abordaron la situación de la comunidad LGTBI por sus derechos a su identidad de género. Y también el peligro que estos también, es que aquí son los sectores más vulnerables los que están siendo asesinados, Carla. Estamos hablando de la comunidad LGTBI, de defensores y defensores de derechos humanos, estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de las niñas, estamos hablando de, imagínate tú, pues estos casos emblemáticos, por ejemplo, el padre de ese estudiante, que sospechoso fue eso, ¿verdad? Fue algo así como que la gente que pensamos en este país no la tragamos de que fue por crimen común. Que un día estuvo con un rótulo apoyando a su hijo frente a los juzgados. Pero además, Ana Ruth, sí, que sabiendo también desde las organizaciones que, claro, ese día
supóngase, hubo una exhibición o una exposición de él ante los medios, ¿no? Claro. De hecho, los medios se acercaron, lo entrevistan, él dio declaraciones públicas, pero además era una persona que tenía ya varios días de estar, desde que su hijo había sido enjuiciado, y antes, todavía en la lucha del 2016, que ya también estaban sus hijos incorporados, él asumiendo una responsabilidad en la lógica, bueno, sí, son mis hijos los estudiantes, pero la universidad es del pueblo y los padres y las madres de familia o las personas en general tenemos la obligación y el derecho de participar en la solución de este problema, ¿verdad? Esta crisis, claro, de la educación pública. Claro, porque es una, ¿verdad?, crisis, pero como aquí todo se quiere ocultar. Entonces era una persona además que había tenido, que lo que prueba es que es lo mismo que en el caso de Luis Joel, para mí, ¿verdad? O sea, es que las personas que tienen algún nivel de activismo, de militancia, de participación, que hay una política de Estado, está muy probado en el caso de la universidad. Las mismas personas que dieron declaraciones en el juicio de Cesario, de Sergio y de ay, se me fue el otro nombre del compañero, de Moisés, admitieron, hubo una policía que admitió, mi trabajo era infiltrarme, tomarle y fotos, hacer perfiles. Con las organizaciones, ¿verdad? El mismo jefe de la ESPA, este señor que es un ex 316, sí, también dio declaraciones en el sentido de que cuando le preguntaron, ¿y usted cómo los conocía? Porque ahí se levantaban perfiles, porque claro, desde el momento en que ellos comenzaron, como que si fuese un crimen, organizar un movimiento estudiantil dentro de la universidad. Y protestar por sus derechos. Exacto. Eso no es ningún crimen. Entonces, y si tú te has fijado las fotos que salen circulando ahora en el internet, Carla, los policías con cámara, con esos cascos, como que si están en guerra, pero insertados una cámara donde están grabando precisamente, levantando perfiles, están grabando. Entonces, si hay una política de Estado de dar seguimiento, de dar seguimiento a quienes efectivamente participan de una manera u otra en la lucha, lo que estamos realmente, que eso, ahí es donde debemos centrar y garantizar que se pruebe. De ahí viene la muerte. Entonces, pastora, como en algunos momentos es como me confronta mucho. O sea, la práctica, este examen del Estado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Es una cosa que en otros países del mundo se hace año tras año. Uh-huh. Ahora entiendo que Honduras no se presentaba el examen desde el 2006. Esa fue la última vez en la que Honduras había participado el gobierno enviando su informe. Yo, de alguna manera, Ana Ruth, tengo siempre un posicionamiento crítico y yo sé que no es muy bien recibido por muchas organizaciones porque yo tengo esa percepción de que se repite la dinámica. El gobierno llega y miente, porque hace lo mismo el examen periódico universal, que también toca el tema de derechos humanos, entre otros. Entonces, llega la parte gubernamental y monta su show, lleva su superdelegación, cosa que pagamos nosotros y nosotras, ¿verdad? Yo no creo que la pague nadie más. Claro. La pagamos nosotras, llegan, dan su mentira y la sociedad civil y los movimientos sociales y populares llegan, en este caso, a través de la Coalición contra la Impunidad, que es el espacio que ha asumido ese trabajo y que hace mucho trabajo para lograr sus informes. Claro. Implica una enorme inversión de trabajo, energía, documentación, investigación. Es un trabajo que llega sustentado, ¿verdad? Y también va la gente allá, lo defiende. Y yo me pregunto, a ver, ¿cuánto tiempo vamos a seguir? Es que le tocamos la puerta a los asesinos. ¿Y usted cree que los asesinos algún día van a decirnos, sí, yo soy asesino, es cierto, yo maté a esa gente, yo soy responsable de haber otorgado esas concesiones, yo soy responsable de yo no creo que eso pase. ¿O será que tanto le vamos a dar a esa puerta que un día la vamos a botar?
Yo me pregunto. Bueno, vamos a ver, Carla, pero hay que seguir haciendo incidencia política. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Pero yo entiendo la posición. A mí me contaba una de las defensoras que fue y estuvo presente ahí, de la red de defensoras, por cierto, que ellos pueden estar ahí, pero no pueden hablar, por ejemplo. Sin embargo, esta gente, Carla, recibe informes de todos los sectores de sociedad civil, tanto como de los funcionarios del gobierno. Y eso es lo más interesante, que este comité, pues, finalmente abordó el tema del aborto, que es un tema específico que las ecuménicas por el derecho a decidir estamos en esta lucha integradas con la plataforma Somos Muchas, que somos más de 25 organizaciones que estamos luchando por la despenalización por 3 causales en Honduras, que ya pasó lo que pasó en el Congreso Nacional y estos legisladores y legisladoras irresponsables votaron presionados por una injerencia religiosa que hace tanto daño al país y principalmente a los derechos humanos de las personas y a las mujeres. Es cierto, pero no hemos bajado la cabeza, seguimos en la lucha, seguimos adelante. Y hablaron precisamente allá, pues prácticamente le llamaron la atención, Carla, 4 diferentes comités que pertenecen a este gran comité, le llamaron la atención a estos funcionarios de Honduras en el caso del aborto y la mortalidad materna, que es, todo mundo lo sabe, en Honduras es el país que tiene las leyes más restrictivas desde el punto de vista penal, tanto para el aborto como para la PAE, el único país en el mundo que está penalizado totalmente, 100%, o sea, qué barbaridad, Carla, cómo se nos violenta a las mujeres. Y el comité hace referencia a que ese es un acto de discriminación directa contra las mujeres. Y así es, precisamente, el país donde 2 mujeres al día están siendo asesinadas, y principalmente menores de 23 años y niñas, ¿verdad? El país donde la PAE, que es la pastilla de anticoncepción de emergencia, que se puede tomar después de una violación inmediatamente, tiene 3 días la persona para tomarla, pero entre más rápido es mejor, es más efectiva, está también totalmente penalizada, porque a doña Marta Lorena Casco se le ocurrió decir en el gobierno de este señor dictador, el gobierno de facto del señor Michelet Ibaín, de que la PAE era una pastilla abortiva, como que si ella es una personalidad científica. O sea, ¿de a dónde sacó eso ella? Ella sabrá, pero la cosa está que eso lo contradice la ciencia, porque ya la ciencia dice que eso es mentira, que esa pastilla no es abortiva, que no produce trombosis, que no produce infartos, que nada de eso. Ya la ciencia médica lo aclara muy bien. Por otro lado, hablan de observar esto del aborto. Le llamaron la atención precisamente cómo es posible que en Honduras la pena del Código Penal quedó tal o peor de como estaba, ¿verdad? Porque las penas son de 3 a 10 años para la mujer que aborta y de 3 a 6 años por quienes realizan el aborto. Y esto es no sin tomar en cuenta ninguna excepción, porque sí hay excepciones fuertes. Y ya lo hemos hablado. ¿Cuáles son esas excepciones? Cuando la salud y la vida de la mujer está en grave riesgo y peligro. Cuando, número 2, cuando es producto de una violación, de estupro, de incesto. Entonces, exacto, que es tan común en este país. Y ya voy a leer un infográfico que hicieron las compañeras del Centro de Derechos de Mujeres, muy informativo y muy ilustrativo de cómo está el asunto de la violación en el año 2016. Y ya nos vamos a asombrar de esos datos. Entonces, y la tercer causal, que es cuando viene con malformación
congénita o es incompatible con la vida, en pocas palabras. Es un producto que viene sin cabeza, sin pulmones, sin órganos vitales, que al desconectarlo de esa placenta igual va a morir. Entonces, darle la oportunidad a la mujer. Esto no es obligatorio, y ya lo hemos dicho enfáticamente muchas veces aquí, pero lo volvemos a repetir para las personas que nos están escuchando. Esto no es obligatorio, Carla. Simple y sencillamente es otorgarnos a las mujeres el derecho que tenemos de decidir por nuestros cuerpos cuando nuestra vida está en peligro y nuestra salud también. No es posible que nos discriminen de tal manera que estemos atadas por todos lados a tal grado que hasta la cárcel se nos mande por defender y proteger nuestra vida. Eso es definitivamente inconcebible. Y por otro lado, Carla, pues me gustaría leer un párrafo en cuanto a este comité, en lo que dijo con respecto al aborto. En el tema del aborto, dice, el comité aclaró al Estado que el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege esencialmente la vida de la mujer y no la del no nacido. Que esto del no nacido es una discusión más que todo religiosa, no es de otro lado, es de ahí. Entonces, del no nacido, como erróneamente interpreta el Estado de Honduras, enfatizando los y las expertas del comité que la decisión de su despenalización no es un asunto de la mayoría parlamentaria. Mira qué interesante, les enfatizó. Óiganme, esto no es asunto de que si votaron o no votaron, o que si la mayoría se negó por la injerencia religiosa. Este es un asunto precisamente de un compromiso de derechos humanos con las mujeres. Así lo asentó el comité. Y estamos 100% de acuerdo. El comité volvió a darle recomendaciones al Estado de Honduras, pero esto ya con esa cuestión de que se están volviendo para maquillar más que todo, Carla, porque hay que decir las cosas como se llaman. Este gobierno se ha inventado volver a hacer el Ministerio de Derechos Humanos, crear ese ministerio nuevamente de Derechos Humanos, y para mí es puro maquillaje. Soy escéptica en ese caso, no lo puedo negar. Ahí me disculpan las personas que difieren conmigo, que es un gran avance. Para mí es puro maquillaje. Es que a eso me refería yo. Exacto, es puro maquillaje. Entonces, y no podemos avalar, como decías tú también, esas cosas, definitivamente. Pero bueno, ya es una decisión de Estado o de gobierno, una decisión política, y precisamente para maquillar. Y pues ni modo, ¿verdad? Pero la cosa está, Carla, que como dices tú, estos exámenes son periódicos. En el próximo examen van a ir a decir que aquí ya no hay ni una muerta. Es que para allá, por ejemplo, yo recuerdo, claro, ellos siempre en algún momento mueven alguito que les haga aparecer frente a esos organismos como que cumplieron en alguna medida la recomendación. Recuerde cuando el examen periódico universal del año pasado fue precisamente cuando se creó, si no me estoy equivocando, ¿verdad? Esta instancia de protección, ¿cómo se llama? El mecanismo de protección para defensores y defensoras, que ahora en esta otra evaluación, en este examen que les acaban de hacer, vuelven a presentar los casos supuestamente asumidos desde ese mecanismo de protección como sus grandes y ese mecanismo es otra cuestión que es bien cuestionable. ¿Qué patas arriba la realidad? Ajá. Porque un Estado que se jacta de efectivamente defender los derechos humanos tendría que llegar y decir, no, pues fíjese que como ninguna persona ha sido perseguida en el país,
ningún periodista se le mata porque se atreva a decir, ¿verdad? Se investigan los casos, ¿verdad? Ahí tenemos tantas personas, ¿verdad? Juzgadas por tantos casos resueltos. Entonces nosotros pues no hemos tenido que hacer uso del mecanismo, pero no, lo dicen como vanagloriándose, ¿verdad? Hemos atendido tantos casos, acompañado a tantos periodistas. Y mira lo de ayer, por ejemplo, Carla. Eso es precisamente lo que los evidencia como los violadores de derechos humanos Así que son. Carla, 3 estudiantes protegidos por el mecanismo anoche, y anoche mismo llegó la policía militar y la policía de orden público, ¿a qué? A gasearlos, a tirarles gases lacrimógenos, a pegarles, a golpearlos, y están protegidos por este mecanismo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso es, bueno, primero es una farsa, porque estamos hablando de que hay que decir las cosas como se deben de decir. Es una farsa, como dices tú, para sacar una cara ya a nivel internacional. Hemos atendido tantos casos, pero tenemos protegidas tantas personas. El hecho de que tengan que implementar el mecanismo y atender casos es precisamente lo que evidencia, porque ¿quién es el perpetrador de la mayor parte de violación de derechos? Ellos mismos. Claro. El Estado. Claro. ¿Verdad? El gobierno, su fuerza militar, su fuerza policial, el poder judicial, mandando a la cárcel a estudiantes, ¿verdad? O declarándoles culpables. O sea, todo su aparato es el violador de los aparatos represores del Estado. Así de sencillo. Son los perpetradores de la. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que el gobierno, que el argumento sea, sí, miren qué buen mecanismo tenemos, porque tenemos este relajo de gente que está en situación de riesgo, y que la estamos protegiendo, supuestamente. Bueno, y esos muchachos débiles en huelga de hambre, los médicos ya dijeron que están súper deshidratados, que corren un gran riesgo sus vidas y sus órganos vitales, y los llegan a gasear y a desalojar a golpes y todo eso. No, realmente que esto definitivamente es precisamente eso, una farsa. Los organismos represores del Estado no respetan la vida ni los derechos de las personas, y principalmente en este caso de las mujeres, Carla, el Estado nos está violentando, nos está robando la vida, nos está asesinando. O sea, 2 niñas diarias. Eso es de que le echan la culpa siempre a los muchachos estos organizados en pandillas, en maras, y que le echan la culpa a que el crimen organizado, que no sé qué. Eso también es una farsa, Carla. Sí. El Estado precisamente nos tiene que dar seguridad, nos tiene que garantizar la seguridad, nos tiene que garantizar la vida, nos tiene que garantizar la salud a las mujeres. Como ellos no son los que paren, como ellos no son los que salen embarazados, como ellos no son los que salen preñados, ni son los que los violan, ni son los que los violentan, entonces tienen una posición bien cómoda. Y da decepción ver estos grupos también religiosos, estas jerarquías religiosas, porque cuando en este programa, compañeros y compañeras, hablamos de religiosidad, estamos hablando de las jerarquías, no estamos hablando de la base. La base tiene otro pensamiento, otra conciencia. A mí miles de personas se me han acercado, tanto evangélicos como católicos, diciéndome: pastora, yo comparto todo lo que usted dice, lo que pasa es que si yo me doy color en mi iglesia, capaz y me expulsan. Hasta ahí hay represión, Estos jerarcas, Carla, que son lo exponen a uno. Por si no te das cuenta, Carla, de lo que te estaba mencionando en el paréntesis del programa, a ti y a mí nos robaron una foto de nuestro Facebook, donde aparecemos las dos en el anuncio del programa, y por órdenes del jerarca católico, y ahí aparecemos como las... ¿cómo te puedo decir? Como las que le metemos fuego pues a esta cuestión de Ecuménicas por el Derecho a Decidir y a los derechos sexuales y reproductivos. Sí, ahí está el link en internet. Yo realmente hay cosas que yo no las miro, no las leo por no dañar mi corazón, por guardar mi corazón, porque es bíblico. La Biblia dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón. Pero
el otro día pues tuve que hacer un informe y mi gran sorpresa, buscando todo lo que estos jerarcas han desproticado y han amenazado y han acusado a las ecuménicas por el derecho a decidir. Y han creado una campaña de odio y de desprestigio hacia las voces disidentes. Exacto, las voces incidentes, las voces que no estamos bajo su línea, bajo su corriente, y entonces ahí es donde nos exponen. Ahí estamos en el perfil, Carla, en este link de este jerarca católico, y aparecemos ahí las dos en primera plana. Y entonces en su red social no, en mi red social, no, en el la internet. Red social del señor. Exacto, de ese señor, de ese personaje. Ahí bueno, estamos. yo lo que quisiera que no se le olvide nunca al cardenal es que lo que él comete no son pecados, son delitos. Sí, y los delitos se pagan aquí, no en esta justicia ni bajo este régimen dictatorial que le protege y al que usted empaña. Pero esos delitos que ustedes han cometido no prescriben, y va a haber un momento en el que ustedes no van a estar donde están ahora, y ustedes van a tener que pagar, porque la historia nos ha demostrado que eso puede ser posible. Y hay otros países del mundo donde dictadores y donde asesinos y donde personas que violan los derechos humanos y cometen delitos de lesa humanidad que no prescriben, un día pagan con la justicia aquí en la tierra, no la divina. Sí, así es. Porque no son pecados, sino delitos. Son delitos porque él promueve la apología del odio. Así simple y llanamente, la apología del odio. ¿Cuál amor al prójimo, que es el principal mandamiento que Jesucristo nos dejó? ¿Cuál ese amor al prójimo que profesamos, ese amor a los demás, a la misericordia, a la pasión de Cristo, como lo ha hablado el Papa Francisco muchas veces y otros líderes eclesiales de respeto? ¿Y cuál? Eso no existe. Para estos jerarcas eclesiales lo que existe es la apología del odio, porque si usted expone a unas personas que están con el amor, el compromiso y la entrega por defender las causas justas, Carla, porque nosotras, ¿en qué le amenazamos? Si nosotras estamos hablando de nuestros derechos, del derecho de las niñas, de las mujeres. Carla, aquí está el informe que hizo estas compas de la organización Centro de Derechos de Mujeres, que está pero buenísimo, el infográfico, donde dice que en el año 2016, y aquí lo estoy buscando en estos momentos en mi celular. Es que además de que detrás de cada número hay una historia de vida. Así es. Los números en sí mismos nos dejan, o sea, nos está asistiendo la verdad, el dato. Eso. Hoy escuchaba aquí está de donde ellas tomaron el dato. O sea, ellas están tomando los datos formales, serios, de UNICEF, están tomando las fuentes, CLADEN, están tomando el Centro de Derechos de Mujeres, la Secretaría de Salud, en fin, aquí está de dónde tomaron los datos, Carla. Y mira, en Honduras en el año 2016, solo los casos que llegaron al Ministerio Público, ¿verdad? Porque acuérdense que en el área rural no existe ni tan siquiera una posta, no existe ni tan siquiera un juzgado, nada. La posta sí hay, lo que no hay es juzgado. No, pero yo he estado en las montañas internas, por ejemplo en los lados que yo he estado, Intibucá, Lempira, Olancho, en varias montañas internas ahí, Carla, ahí no existe nada de ni un comité de vigilancia, aunque sea comunitario, no existe nada. Entonces estamos hablando de los casos formales que llegan, las denuncias formales al Ministerio Público. En Honduras en el año 2016 775 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz. Todas fueron violadas, todas. 775 niñas que llegaron a los hospitales, al hospital escuela, al hospital Mario Catarino Rivas, a los hospitales principales del país, a los principales. ¿Qué pasa con las niñas que mueren embarazadas
de 11 añitos, porque biológicamente no están preparadas allá en el área rural, que han sido violadas por incesto, por lo que sea. ¿Y qué pasa con esas niñas de las que no nos enteramos? Incluso aquí está cuáles son los departamentos donde se dan más casos de violación, y es interesante porque San Pedro Sula tiene el primer lugar, Tegucigalpa tiene el segundo lugar y Olanchito tiene el tercer lugar. El tercer lugar lo tiene Olanchito, de ahí el cuarto lugar Choluteca, el quinto lugar lo tiene Juticalpa, el sexto lugar Tela y el quinto lugar Santiago de Puringla, dice. Estos son, Carla, los casos que llegan al Ministerio Público, del cual quedan registros formales de las niñas que fueron violadas y que parieron después o murieron en el parto. 775 niñas de 10 a 14 años en el año 2016. Estamos hablando del año pasado. Fueron violadas. Producto de la violación, un embarazo. Exacto. ¿Y cuántas murieron de esa? ¿Y no cuántas aparece? Murieron partos de niñas de... No dice... Permítame, aquí vamos a ver que aquí hay algo. Entonces... Es escandaloso. No dice, es escandaloso. Carla, ¿y cómo le vas a negar tú a esas posibilidades de esa niña? Mira, Carla, ¿cómo le vas a negar tú a una niña que no está preparada para un parto? Solo porque estos grupos antiderechos se pronuncian de que el no nacido y el no nacido y que la vida del no nacido y la vida que está en potencia, Carla, como dice el comité, la vida que ya existe, ¿qué pasa con esa vida? O sea, porque le están destruyendo. Tiene que valer menos porque es mujer. Exacto, tiene que valer menos porque es mujer, porque es niña. Es triplemente discriminada. Entonces, porque cuando las mujeres somos adultas, Carla, en muchos casos las mujeres y en todos los casos toman sus propias decisiones y está bien hecho. No se sientan culpables, mujeres. Hay una iglesia que les entiende y las abraza. Y hay una organización que les dice, hay perdón para ustedes, Dios las entiende, no las juzga y no las condena. Y esa organización se llama Ecuménicas por el Derecho a Decidir, al que tengo el honor de representar en este programa. Pero que muchas están allá escuchándome. Saludes a todas mis compañeras, ¿verdad? Todas esas compañeras que día a día se están uniendo. Entonces, Carla, ya me hizo de seña del tiempo. Ya me están cortando. Bueno, es Ever el que nos está cortando. Echémosle la culpa a Ever. Entonces, es una barbaridad, es escandaloso, Carla. Este tema es un tema de mucha seriedad y de abordarlo así como dicta el comité. Este no es asunto de que los parlamentarios hayan votado más en contra y menos a favor, o otros se hayan abstenido. Otros que estaban a favor y que se abstuvieron, ¿verdad? Pero que no quisieron desobedecer la línea de su partido. Esto no es asunto de eso. Esto no es asunto religioso. Este es un asunto de derechos humanos que le compete exclusivamente a las mujeres, porque somos las que estamos sufriendo y pagando las consecuencias de esta sociedad machista que viola y asesina a mujeres. Así es. Yo quiero agradecerle a la pastora Ana Ruth García pues el énfasis también con que dice las cosas cuando vienen de ahí, desde esa palabra que también es palabra pues comprometida y palabra de iglesia, y lo que ella dice pues son las jerarquías eclesiales las que han venido traicionando a su feligresía y engañando a su feligresía y condenando a su feligresía al silencio. Así que gracias, Pastora Ana Ruth. Nos vamos a ver aquí de este martes al siguiente, de nuevo con Ecuménicas por el Derecho a Decidir. Y Ever, gracias por estar ahí. Yo por aquí me despacho la cancioncita. ¿Y le parece, Ever? Sí, para cerrar un poquito. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Un saludo y un abrazo a todas esas mujeres y hombres progresistas que nos escuchan
cada 15 días y que esta semana fue una excepción, pero dentro de 15 días volvemos a nuestro martes. Así es. Gracias por eso y descanse si puede el fin de semana, páselo bonito y si no, pues trabaje con ganas. Y si no, vaya al teatro. Sí, vaya al teatro. Así mata y mata la culpa porque aplasta, mata el silencio que nos carga y te mata el miedo si te atrapa, mata la iglesia que te acusa y matan sus leyes que condenan. Mata la moral cuando es ajena, mata el no saber y la pobreza. Porque es vida decidir cuando se sabe, porque es vida decidir cuando se debe, porque es vida decidir porque mi cuerpo es mío, es vida decidir cuando se quiere. Mata el poder que te controla, matan sus decretos que devoran, matan con sus cruces y sentencias. Matan con su miedo, que es violencia. Matan, no exorcizan sus demonios. Matan dando falsos testimonios. Matan con rosarios testaferros. Matan en alianza con el miedo. ¿Cómo decimos café los hondureños? Pulpa, chibola, guacuco, chancha, soldadito, chapola. Drogado, plantilla, perico, seco de agua refinado, requinto, cereza, grano verde, grano maduro. ¿Y cómo decimos mañana? Solamente café, cafecito, café. Café, café, sin café no hay mañana. Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras.